contigo. Tú me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, lo suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Y como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Tú eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Tú eres todo lo que quiero y más. Amén, papá. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para
levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Papá, gracias por tu amor. Papá, gracias por tu gran amor. Dios, gracias porque tu amor no se termina. Dios, gracias porque tu amor nos viene a buscar. Gracias porque tu amor deja de lado las razones para no hacerlo. Tu amor no mira las razones para no hacerlo, sino que mira nuestro corazón. Y papá, vos pones un valor a nuestro corazón. Papá, gracias por tu amor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo, aún así tú me lo das. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah.
lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Me sentía sin valor y te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo, aún así tú me lo das. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, aún así tú me lo das. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Papá, gracias por tu amor. Dios, te necesitamos. Dios, anhelamos tu presencia. Anhelamos tu amor, anhelamos tu espíritu. Anhelamos tu gracia. Anhelamos tu consejo. Anhelamos tu abrazo. Anhelamos lo que vos sos. Dios, te anhelamos. Dios, te buscamos con una profunda necesidad de estar cerca tuyo, Dios. Dios, gracias, porque vos no nos decís que no. Gracias porque tu amor siempre es un sí hacia nosotros. Papá, gracias. Mi vergüenza me sepultó,
Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Otro domingo más juntos. Qué bueno es estar en esta mañana luego de un tiempo hermoso de alabanza, acercándonos a la mesa como cada domingo, un tiempo especial donde hacemos memoria de la muerte del Señor Jesús. Estamos haciendo memoria de un Jesús vivo porque Él resucitó. Pero en esta mañana te quiero invitar a acercarte a la mesa y déjame leerte una porción en la carta a Tito que el apóstol Pablo le escribe. En el capítulo 3, verso del 4 en adelante, dice: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia.
nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En esta mañana tenemos vida nueva y vos y yo podemos hacer memoria a través de la sangre de Cristo porque tenemos vida nueva. Hemos creído en Jesús, que Él fue a la cruz por amor a vos y a mí. Y el versículo 6 dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Cuando hay una herencia, cuando nos toca algo, sea lo que sea, antes tuvo que haber una muerte. Y hay esa mezcla de gratitud y de tristeza. Y lo mismo pasa con la salvación, con la vida eterna, como dice acá el apóstol Pablo. Para que vos y yo podamos recibir la herencia de la vida eterna, Jesús murió. Esa herencia, mi querido, es lo que en esta mañana estamos recordando. Tenemos vida eterna, tenemos vida abundante. Esa vida eterna ya la estamos disfrutando desde ahora. Pero la seguridad y la esperanza de que vamos a estar una eternidad. Esa herencia fue lograda y hoy la disfrutamos porque Jesús entregó su vida, Él murió. Y como dijimos al principio, un Cristo vivo, Él triunfó, venció sobre la muerte y hoy tenemos la gran alegría de acercarnos a la mesa para hacer memoria de eso. Por eso en esta mañana quiero invitarte en primer lugar a poder dar gracias por el pan. Señor, queremos en esta mañana ser agradecidos y venimos a esta mesa donde hay pan y queremos darte gracias por haber muerto en la cruz. Este pan, el cuerpo de Cristo, hacemos memoria a través de él y reconocemos tu gran amor, Señor. Cargaste sobre ese cuerpo nuestros pecados y hoy podemos hacer memoria. Por eso te damos gracias por este pan. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a tomar un trozo y poder hacer juntos memoria. También, Señor, en esta mañana te damos gracias por la copa, esa sangre derramada en nuestro favor. Diste la vida, derramaste toda tu sangre y hoy, aún hoy, sigue teniendo vigencia para salvarnos, para perdonarnos cuando confesamos. Por eso, Señor, te damos gracias por ese sacrificio y por tu sangre derramada. Gracias, Señor. Te invito también a hacer memoria a través de la copa, participando de su sangre. Un tiempo especial, sin dudas. No sé si te pasa lo mismo que a mí, pero la verdad es que estoy anhelando poder reunirnos de una buena vez, porque no es lo mismo estar juntos en el templo y participar de la cena. Tiene esa comunión especial. Si bien lo podemos hacer así en nuestras casas, pero creo que vos y yo ya estamos anhelando el poder juntarnos en el templo. Y también queremos invitarte a que sigas adorando al Señor, apartando los diezmos y las ofrendas que con tanta generosidad venís dando. Queremos darte gracias porque has sido fiel y queremos pedirte que lo sigas haciendo porque la iglesia está activa, la iglesia está en movimiento, con mucha actividad para servir al prójimo. Así que queremos animarte a que tu adoración a través de las ofrendas, de los diezmos, pueda ser un tiempo especial también
en que enriquezca tu vida. Queremos invitarte a seguir conectado con la iglesia a través de las redes, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Tenemos contenido que estamos subiendo y anhelamos que sea de mucha bendición para tu vida. Y ahora estamos en disposición, nos vamos a disponer para escuchar el mensaje que Alejandro Mancilla nos trae en esta mañana. Que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno es poder estar compartiendo un día más juntos acerca de algunas reflexiones que encontramos en la palabra de Dios. Qué bueno poder estar compartiendo este tiempo juntos y te quiero invitar a que me acompañes en esta oportunidad a pensar un poquito. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te viste casi forzado a defender una idea? ¿A quién no le pasó que alguna vez en una charla con un amigo o en una reunión familiar o en un chat de WhatsApp o en medio de las redes sociales no se vio como hasta obligado a tener que sentar posición sobre un tema y tener que explicarlo y defender lo que uno cree o lo que uno piensa? A todos nos ha pasado alguna que otra vez. Yo quise titular a la charla de hoy Defendiendo la fe. Aunque pensándolo bien, quizá el título correcto sería con signos de pregunta. ¿Defendiendo la fe? Y es un poco porque esta cuestión de defender la fe es algo que hemos escuchado, por lo menos yo he escuchado así bastante seguido, ¿no? Varias veces. Uno suele escuchar esto de que tenemos que salir a defender la fe, que tenemos que defender nuestra fe, fundamentalmente de aquellos que piensan otra cosa o que tienen otras creencias distintas a las nuestras. Ahora, como seguidores de Jesús, nosotros estamos llamados a fijar nuestra mirada en Él, que es precisamente el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y es el que nos dejó ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, si Él nos dejó ejemplo, tenemos que ver de qué manera Él, Jesús, nuestro Salvador y Señor, defendió la fe. Y acá es donde me permito hacerme una pregunta. ¿Jesús defendió la fe? ¿Vemos a Jesús realmente defender un sistema de ideas, de creencias, de reglas o preceptos o algún cuerpo doctrinal? Es cierto que Jesús pertenecía al judaísmo y practicaba esta religión. Pero en la mayor parte de los evangelios nosotros nos encontramos no a Jesús defendiendo ideas, sino defendiendo personas. Y esto es así porque la enseñanza de Jesús es fundamentalmente práctica. Siempre habló de problemas concretos, de las personas concretas, de carne y hueso. No pasó por alto, no se desentendió de los males de su época. No habló nunca acerca de ignorarlos o escapar de esos problemas, sino más bien de enfrentarlos y tratar de cambiar esas realidades. Porque de eso se trata el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios hecho persona, encarnado. Y Él va a descubrir y va a mostrarnos ese reino en la defensa que hace de las personas más vulnerables, más oprimidas, que más estaban necesitando ese mensaje de libertad y de esperanza. ¿Y quiénes eran estas personas? ¿A quiénes defendió el Maestro? Te quiero invitar a que veamos 3 breves escenas en la vida de Jesús para ver a 3 grupos de personas a las que Él defendió. Y la primera escena
la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos 38 al 42. Dice así el Evangelio: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. A ver, la mayoría de las veces que escuchamos hablar acerca de este pasaje, de esta escena de la vida de Jesús narrada en el Evangelio de Lucas, siempre se nos enfatiza, y con razón, la importancia de estar sentados a los pies de Jesús. De que lo más importante es la comunión íntima con Él por sobre toda la actividad o todo el servicio que podamos prestar. Pero esta escena nos está mostrando algo más. Marta recibe al maestro en su casa y se preocupa por todo lo necesario, porque esté todo lo necesario para poder servirlo a él y a sus discípulos. Jesús no viajaba solo, iba con los discípulos. No eran solamente los 12, quizá había más. Así que imagínense un montón de gente invadiendo la casa y Marta preparando todas las cosas para que todos tuvieran lo necesario para pasar el tiempo ahí y para poder comer. Eso era lo que haría cualquier mujer. En realidad, era la obligación de la mujer en esa época hacer esas cosas. En esa sociedad, en ese tiempo, la mujer estaba para eso, para servir al varón. De hecho, los evangelios nos narran que había mujeres que seguían a Jesús y que le servían, porque fundamentalmente estaban para eso, para servir. Preparar la casa, limpiar, cuidar a los chicos, preparar la comida, volver a limpiar, atender a los hijos, al esposo, a los amigos del esposo. Ese era el lugar que tenía en la sociedad. La mujer no tenía voz, no tenía voto, no tenía poder de decisión. La mujer era algo así como un objeto, por más que suene duro decirlo, porque le pertenecía primero a su padre, y si se casaba luego le pertenecía a su marido, que podía disponer de ella como quisiera. La mujer servía en tanto cumpliera su rol dentro de la casa y fundamentalmente por ser madre, sobre todo si era madre de hijos varones, que en esa sociedad era lo que más importaba. Ahora, María, la otra hermana, hace algo totalmente insólito. María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo y para aprender, como si fuera una discípula. Y las mujeres no podían ser discípulas, no tenían derecho a aprender. De hecho, no recibían ni siquiera una educación formal, ni la más básica. María se atreve a ir contra las reglas y a tomar otro lugar. Uno que de por sí le correspondía a los hombres. Y esa actitud de María, ese quiebre de las reglas establecidas, escandaliza. Y escandaliza primero que nada a su hermana, que es otra mujer, y que es la primera que reacciona ante esa situación. ¿Cómo María está haciendo algo que no tienen que hacer las mujeres, que le está solamente permitido a los hombres? Y no es raro que pase esto, porque las personas que han estado sometidas durante tanto tiempo, que han crecido en ese sistema de opresión, terminan naturalizando todas esas formas.
Y cualquier quiebre con eso provoca miedo, que es lo que pasaba un poco con Marta. María se atreve a romper esos esquemas sociales y a ocupar un lugar que en realidad le estaba vedado. Elige lo mejor y nadie se lo quitará. Y nadie se lo quitará porque es el mismo Jesús el que la avala y la protege. Jesús defiende el lugar de la mujer, que es un lugar de igualdad, un lugar de libertad para poder tomar sus propias decisiones, de no someterse y de no confinarse a un espacio determinado, sino de tener las mismas posibilidades que tienen los hombres. Es que en el reino de Dios las barreras del género desaparecen. El apóstol Pablo lo pone en estas palabras en el capítulo 3 de Gálatas, el versículo 26 y 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Jesús defendió el lugar de la mujer, que es exactamente el mismo lugar del hombre. Y sin peros. Porque cada vez que ponemos un pero en esta ecuación, estamos yendo en contra de lo que enseñó y defendió el Maestro. Segundo lugar, segunda escena. Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esta escena siempre, o en general, se nos ha pintado como una escena media romántica y bucólica, donde vemos un Jesús sonriente, rodeado de madres y padres y niños regordetes, también sonrientes, que se acercan para ser bendecidos por Jesús. Y en realidad, la realidad de la Palestina del primer siglo era bastante distinta. En esa realidad los niños valían muy poco, menos aún las niñas. Por algunos registros se cree que la mortalidad rondaba alrededor de un 60% antes de la adolescencia. O sea que el 40% de los niños podían llegar o iban a llegar a la adolescencia y menos todavía a la edad adulta. Estaban acechados por enfermedades, no existían las vacunas, los antibióticos, la medicina preventiva. Realmente llegar adulto o anciano era un milagro. La mayoría de los niños eran pobres, vivían en la pobreza y en la indigencia. Su voz no era escuchada, no era tenida en cuenta, y servían, sobre todo los más pobres, en cuanto servían como mano de obra barata. Ahora, un maestro como Jesús, un rabí importante, con seguidores, no podía perder tiempo con los niños, porque precisamente estaba para cosas más importantes. Y Jesús, en este relato, nos va a enseñar cuáles son las cosas importantes para él. Y cuando su grupo de discípulos rechazan e impiden que los niños se acerquen, Jesús reacciona con indignación. Y me gusta precisamente este relato, el de Marcos, porque agrega estos detalles que pintan mejor la escena. Jesús se indigna cuando ve que están rechazando e impidiendo que esos niños se puedan acercar a él. Y en una de las imágenes más tiernas que nos pinta el Evangelio, lo vemos a Jesús abrazando a esos niños y poniendo sus manos sobre ellos para bendecirlos. Pero aún más, Jesús los pone como ejemplo a seguir. Y en un mundo
donde lo que valía era ser varón, adulto y productivo, donde el padre de familia era la autoridad máxima e indiscutida, aquel que ejercía el poder y autoridad sobre toda la familia, el maestro. El maestro va a poner a un niño en el centro de la escena. Seguramente pobre, medio desnutrido, quizá hijo de algún campesino o de alguna prostituta, quizá un huérfano. Y dice, es como ellos. Es de ellos y es con ellos. Los que eran considerados los más insignificantes pasan a ser los primeros. Y con ese ejemplo, Él nos está mostrando el camino. Los más pequeños son los más grandes. Sí, los niños. Muchas veces rescatamos la alegría de los niños, la simplicidad, la imaginación, las travesuras, pero en realidad es que muchas veces los niños son considerados como los que molestan, los que incomodan, los que hay que llevar afuera, a la periferia, al costado, para que no ocupen el centro de la escena y no distraigan a los adultos, a los grandes, a los que nos las sabemos todas. Jesús los llama a ocupar el centro de la escena y los pone como ejemplos. Ya no es que los niños tienen que aprender de nosotros, es más bien que nosotros debemos aprender de ellos. Ya no es que ellos se tienen que parecer a nosotros debemos parecernos a ellos. Suena como el reino del revés, ¿no? Suena como el reino de Dios. Porque Jesús va a ser visible a los que eran invisibles. Y así en ese acto que parece tan simple pone de cabeza a esa sociedad patriarcal y le da derecho a quienes no tenían ningún derecho, a quienes eran descartables. El derecho a ser vistos, el derecho a pertenecer, a ser tenidos en cuenta, a ser escuchados, a ser abrazados, a ser amados. Tercera escena, tercer relato del Evangelio, nuevamente en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice Jesús, se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La pobreza era algo muy común en la tierra de Palestina en el primer siglo. Y a pesar de ser tan común, los pobres eran vistos como por las clases más acomodadas, como los desfavorecidos de Dios, los olvidados de Dios. Porque la bendición de Dios se asociaba a la prosperidad, sobre todo a la prosperidad económica. Y ser pobre era ser un marginal. Jesús y su familia eran pobres. Vivían en una aldea muy pobre como era la aldea de Nazaret. Ahora, dentro de los pobres, esta mujer que vemos acá representa, por así decirlo, la escala más baja, lo más pobre de lo más pobre. Era mujer, viuda y pobre, triplemente discriminada por su condición, totalmente desprotegida. La mujer dependía del varón para subsistir en muchos casos, y una mujer viuda estaba, por así decirlo, a la deriva. Una mujer así, viuda y pobre, va
y da en esa ofrenda todo lo que tiene. Y en este acto de darlo todo, esta mujer está reconociendo a Dios como el dador de la vida, como su sustentador, y reconoce su total dependencia de este Dios, porque le está dando absolutamente todo. Y Jesús observa esto, y ahí mismo va a marcar una diferencia contra aquellos otros que daban de lo que les sobraba. Pero también no solamente marca la diferencia, sino que a su vez los denuncia. Porque el otro extremo de la pobreza no es simplemente la riqueza, sino que en el otro extremo de los pobres se encuentran los violentos, aquellos que empobrecen a los pobres, aquellos que se enriquecen a costa de ellos, aquellos que los desplazan, los corren y los marginan. Y esto sucede en el templo, que en el templo era donde se recogían las ofrendas de todo el pueblo, pero era el corazón social, político y religioso de Jerusalén. Y Jesús venía de decir lo siguiente, y lo leemos en los versículos anteriores: tengan cuidado de los maestros de la ley, que les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honor, en los banquetes, y se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Lo que está denunciando Jesús acá es a aquellos que están ejerciendo todo su poder social, político, económico y religioso para explotar a los menos favorecidos, como esta viuda. Es más, aquellas instituciones como el templo, que en realidad tenían la obligación de velar por los desfavorecidos y los desamparados, terminaban participando y favoreciendo a su explotación. Y frente a esta realidad, Jesús resalta la dignidad de esta mujer desamparada y pobre. Y al resaltarla, la eleva por sobre los poderosos, incluso por sobre el mismo templo, porque más adelante Jesús iba a decir de ese edificio monumental que no iba a quedar absolutamente ni una piedra sobre otra, que todo iba a ser destruido, que todo iba a pasar. Es que en el reino de Dios, los pobres recuperan su dignidad, porque a ellos les es anunciado el Evangelio, como dijo el mismo Jesús. La primera vez que Jesús se levanta a hablar en una sinagoga, elige leer un pasaje del libro de Isaías. Y en ese pasaje, como anunciando y preanunciando su misión, él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Los pobres, los oprimidos, los presos de un sistema que los marginaba y los excluía. Estas fueron las personas a las cuales Jesús defendió, por quienes intercedió. Los vulnerables de su tiempo, las mujeres, los niños y los pobres. Pasaron más de 20 siglos. Muchas cosas cambiaron, pero hay muchas que no han cambiado. Y hoy nosotros, como seguidores de Jesús, nos vemos en la obligación y tenemos la misión de extender su reino y de ser sus embajadores. Ahora, este reino no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder, que es el poder del Espíritu Santo, nos capacita y nos impulsa, nos mueve a proclamar un mensaje que es de liberación y de esperanza para quienes están sufriendo, para quienes más nos necesitan, esos postergados,
a quienes nadie escucha. Jesús defendió el lugar de igualdad de la mujer, el derecho y los derechos de los niños y la dignidad de los pobres. Aún hoy, en nuestros días, las mujeres siguen siendo relegadas y violentadas. Los niños siguen siendo explotados y silenciados. Y los pobres siguen siendo marginados. Y necesitan nuestra voz. Necesita que como iglesia nos podamos levantar para proclamar libertad para los oprimidos, dignidad para los humillados y justicia para aquellos que carecen y a quienes se les niegan sus derechos. Jesús va a descubrir el reino de Dios en la comunidad de los pobres, los niños y las mujeres, y nos invita a nosotros a abrir nuestros ojos para verlo, para ver esta realidad y para extender su reino por todo el mundo, empezando por lo que más cercano tengamos. Una idea o una creencia puede ser defendida con palabras, más o menos. Pero quienes realmente hoy necesitan ser defendidos tienen nombre y apellido. Tienen rostros, tienen cuerpos, tienen emociones, tienen historias. Son personas como vos y como yo, que también seguimos necesitando un defensor. También seguimos necesitando a ese maestro de Nazaret, que es nuestro Salvador, y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojalá que vos y yo podamos tomar estas palabras como una misión, como un desafío y también como una bendición. Y te quiero dejar con estas palabras que son las que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga.